los guayos. La pelota sobre la puerta derecha para que recupere ese esférico Cardoso. Guayo de tache largo se necesitan. Permiso social, a ver quién tiene guayo de tache largo. Número 41. Ok. La pelota en 3/4 de campo. El tiro viene, el tiro de buen play. Viene el primero. Primero tiro. Metió el centro Colombia. Gol. Gol al fondo. Gol. Hacia el interior de Izquierda, llega suave y define. Colombia lleva 1, Paraguay 0, gol Samsung. Samsung Digital. Everyone's invited. Veamos la repetición. Pony Malta, bebida de campeones. Era falta de Sanabria contra Asprilla. Se otorgó la norma de la ventaja. El Tino alcanzó a sacarla. Con Siempre Gana Maggi, cambia tus envolturas por fabulosos premios. Brasil también asegura su clasificación. 2-0 le está ganando en este momento Venezuela. El segundo gol de Luisao para el seleccionado brasileño. Pica de rapidez, se proyecta Colombia ahora. Telecom es el único. Pena máxima a favor de Colombia. Ahí está la repetición de la acción anterior. El Colorado Gamarra, el hombre que se llevó a Faustino Asprilla. Hay que decirlo así claramente, en las dos jugadas, en la del gol, Faustino lució con velocidad, mucho más fue justamente por eso, por la manera de tirar la pelota arriba y perseguirla, que forzó la falta del Colorado Gamarra y que va a cobrar Víctor Hugo Aristizábal. Toma distancia Aristizábal, atención. Al fondo esa pelota al marco. De Argentina, veamos la repetición. Pony Malta, bebida de campeones. Con qué suavidad le pegó a El sabor que no cambias por nada. ¿Qué está pasando? Este partido tiene tercer tiempo y se juega con 0-0-7 Mundo. Durante la hora El pecho se acerca peligrosamente, va a rematar desde ahí, lo desarma finalmente Chicho, se quedó Colombia con el balón. Espanta pájaros, espanta niños, espanta hermanos, espanta trabajo, espanta amor, espanta sueños. Hace años que la guerra nos espanta todo. Lo que no podemos permitirle es que también nos espante la esperanza de paz. Minutos, un integrazo de la derecha que inicia el tiro, define Aristizábal al final, es el tercero gol Samsung. Samsung Digital. Everyone's invited. Vamos la repetición. Pony Malta, bebida de campeones. Un corte de pelota en la mitad del terreno de Chicho Serra. 19 minutos.
de la etapa complementaria. Va a producirse el saque de meta. Morantes hizo el pase para Neider. Morantes un poquito más atrás a Gerardo Bedoya, que hace la diagonal. Arranca en 37 minutos. Toca atrás al Chicho Serra. Levanta la pelota para Neider. Otra vez pica Neider. Va a levantar la pelota. El tiro está marcado por Sanabria. Por Gamarra también, que se adelanta un poquito. Sanabria rechazó. Le quedó a Castillo. Maca Castillo para entregar. Llega la parte en corto. Devolución. Arriba fue Neider al marco. La pelota se fue al fondo y es un golazo. ¡Gol! Paraguay, Colombia lleva 4, Paraguay 0.